La doctora García ya me ha dado la introducción. El tema de hoy es enfermedad de reflujo gastroesofágico. Bueno, quienes habla el doctor Izquierdo, MR3 del Hospital Sabogal. Es un tema bastante amplio, la verdad. Es parte mucho de gastroenterología, de la especialidad médica, pero yo he tratado, ya se van a dar cuenta, he dividido las diapositivas para remarcar nuestra área, ¿no? El área quirúrgica, que es lo que más interesa a nosotros. Pero siempre es bueno recordar las generalidades y todo el proceso por el cual pasa la patología. En generalidades tenemos el concepto. El concepto es obviamente una enfermedad que se debe al ascenso de contenido gástrico o gastrodenal por arriba de la unión gastroesofágica, y esto causa síntomas y o lesiones esofágicas que llegan a afectar la salud y calidad de vida de los individuos que la presentan, ¿no? En cuestión de epidemiología, es una condición muy común relacionada al estómago y el esófago. Según las estimaciones, la prevalencia se basa principalmente en dos síntomas muy importantes y que están casi presentes en todos los pacientes con ERGE, que es la acidez y la pirosis. Y bueno, hay que tener en cuenta que la frecuencia de síntomas no cambia con la edad, sin embargo, la intensidad de ellos pueden disminuir en mayores de 50 años, ¿no? La prevalencia aumenta en más de 40% en pacientes embarazadas, eso es por el tema ya de todo su proceso relacionado al embarazo, que siempre tenemos que tener en cuenta. Basado en síntomas de la prevalencia ya mencionados, oscila entre el 0.1 al 20% en países industriales y de 10 a 20% en los occidentales, en orientales. Y en el mundo occidental menor al 5% en Asia. Ese es un cuadrito de un estudio que se sacó donde se revela justamente los síntomas relacionados a pirosis y regurgitación. Tenemos Estados Unidos con 18 a 27%, Europa de 8 a 25%, el Lejano Oriente de 2.2 a 7.8%, Argentina 23%, México 19.6 a 40%. Factores de riesgos que están relacionados a esta patología: los demográficos, edad, sexo, raza blanca, países occidentales, antecedentes familiares. Los sociales, obviamente, tenemos que tener en cuenta el alcohol, el tabaco, el estrés psicológico. La dieta es muy relacionada: pacientes obesos, chocolate, las grasas, la cafeína. Los datos demográficos son los que presentan mayor riesgo. Los sociales son los que relajan el esfínter esofágico inferior. La obesidad está relacionada a aumentar la presión intraabdominal, y los insumos como chocolates, grasas, café, son los que relajan el esfínter esofágico inferior. ¿Cómo entender la fisiopatología de esta enfermedad? Tenemos mecanismos que previenen el reflujo esofágico, y cuando hay alguna alteración de estos mecanismos de por sí, se pierde el balance que existe, y eso da como resultado a que los mecanismos agresores ocasionen esta patología. Dentro de ellos, obviamente, tenemos a la producción de saliva, al adecuado peristaltismo, a la adecuada frecuencia de los reflujos transitorios del esfínter esofágico, y bueno, entre otros. Y obviamente una alteración de estos mecanismos protectores van a conllevar a la patología, como ya mencioné. Cositas puntuales que debemos tener bien presentes para explicar, inclusive en la parte quirúrgica, es, por ejemplo, el esfínter esofágico inferior. Esta es una imagen donde nos determina que mide de 2 a 4 centímetros de longitud del esófago distal. Es un músculo liso circular tónicamente contraído, situado en el átrio diafragmático, y maneja una presión normal de 10 a 26 milímetros de mercurio. El RTI es reflujos transitorios del esfínter esofágico inferior. Estos, en realidad, es normal que presentemos todos. Debe a una distensión gástrica, activa las vías aferentes vagales. Esta activación de las neuronas en el núcleo motor dorsal del nervio vago hace una rápida relajación del esfínter esofágico, un acortamiento esofágico y la inhibición del mismo diafragma crural. Y este es un mecanismo fisiológico mediante el cual el estómago permite la liberación de gas, ¿ya? Otra cosa puntual que debemos mencionar es relacionada a la hernia hiatal. En su mayoría, pacientes que presentan hernia hiatal, recordar que existen 3 tipos: la deslizada, la paraesofágica y la mixta. Tenemos que entender que la deslizada está relacionada al ERGE,
Y hay, digamos que dos tipos de variantes, ¿no? En todo caso, los pacientes que tienen hernia y los pacientes que no tienen hernia. Los que no tienen hernia presentan un síntoma relacionado al reflujo transitorio de 7 a 20%. Y los que tienen hernia, estos síntomas aumentan a 70 o 85%. Es por eso que los llegamos a mencionar, porque incluso hay una indicación quirúrgica a aquellos pacientes que tienen hernia, que la voy a mencionar más adelante. Obviamente interrumpen los mecanismos anatómicos y fisiológicos normales del esfínter esofágico, hay una reducción en la longitud y la presión del esfínter esofágico y alteran el peristaltismo, que pueden resultar en un aumento de la exposición al ácido del esófago distal. Bueno, entramos a la clínica. La clínica está relacionada a la pirosis, como ya mencionaba, que es una sensación de ardor en el área retroesternal. La regurgitación en sí, que es la percepción del flujo de contenido gástrico en la boca o en la hipofaringe. Y disfagia como ajuste de la acidez de larga data, comúnmente atribuible a la esofagitis por reflujo, pero potencialmente indicativo de una estenosis. Lo que acabo de mencionar, los tres síntomas principales o signos principales, son signos típicos. Hay una clasificación de Montreal que divide los signos típicos de los síntomas atípicos. Estos los dividen en síndromes. Entonces tenemos los síndromes sintomáticos, los síndromes con lesión mucosa, que el primero se divide en un síndrome típico de reflujo, que es el estenosis por reflujo no erosiva, y además un dolor torácico por reflujo. Y los síndromes con lesión de mucosa, que son diagnosticados por endoscopía, está relacionada a esofagitis, una estenosis, esófago de Barrett, y obviamente si la enfermedad está muy avanzada, un adenocarcinoma. Los síndromes estresofágicos, tenemos que ver unas asociaciones establecidas o asociaciones propuestas. Asociaciones establecidas, si es que está relacionado a ERGE, tenemos tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma por reflujo, erosiones dentales por reflujos. Y las asociaciones propuestas, que no están demostradas al 100% que tiene relación al ERGE, son la faringitis, la sinusitis, la fibrosis pulmonar idiopática o la otitis media recurrente. Es importante saber esto de acá, porque más adelante también voy a explicar que uno de estos, hay que determinar qué tipo de síntomas o signos presenta el paciente para ver si el tratamiento quirúrgico le va a sobrevenir bien al paciente. Las pruebas diagnósticas. En pruebas diagnósticas tenemos la respuesta terapéutica a los IVPs, la endoscopía digestiva alta, la pH-metría por sí sola, la pH-metría con impedancia y la manometría. Respuestas terapéuticas con IVP, bueno, es una prueba, obviamente se da IVPs, se realiza durante 2 semanas. No hay en realidad un consenso, pero lo que he entendido es que son 2 semanas y se considera positiva cuando la mejoría de los síntomas es superior al 50%. Es una prueba que en realidad tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad. En realidad, algunas guías que he estado indagando para ese tema no las recomiendan, pero otras sí, o sea, porque hay una controversia. Igual se sigue dando. La endoscopía digestiva alta, la endoscopía no debe usarse de forma rutinaria como prueba de escrutinio para ERGE por su pobre sensibilidad diagnóstica. Y está indicada en los casos con ERGE de más de 5 años de evolución o ERGE refractaria en pacientes con signos de alarma. Esta endoscopía, obviamente, para hacer un estudio endoscópico, los gastroenterólogos tienen que saber lo que es la clasificación de Los Ángeles, A, B, C y D. Básicamente es una ruptura de la mucosa de más de 1 milímetro y menos de 5 milímetros sin pasar pliegues. El B es más de 1 milímetro, pero más de 5 milímetros. Y a lo que a nosotros nos interesa en realidad son el grado C y el grado D, que tienen indicación quirúrgica. El grado C es menos del 75% de la circunferencia con lesiones de pliegues, y el D obviamente es más del 75% de circunferencia del esófago con lesiones. Una pH-metría es la medición ambulatoria del pH del esófago, se hace de 24 a 48 horas y está indicada en síntomas típicos o extraesofágicos de ERGE, con endoscopía negativa y que no respondan al tratamiento con IVP. ¿Ya? Tenemos 2 tipos de pH-metría, el pH-metro normal, el que se pone con una sonda, llega hasta el nivel de la unión gastroesofágica o el esfínter esofágico y se mantiene ahí, como dice, 24 a 48 horas. Y el otro es el sistema Bravo, que es a través de una cápsula, se coloca mediante una endoscopía
y se deja ahí igual, 24 a 48 horas. La diferencia de ambos, obviamente el sistema Bravo es más costoso y más difícil de ubicar porque necesita una persona experimentada y obviamente todo el equipamiento. pH-metría en impedancia, bueno, la medición ambulatoria de pH-metría en impedancia esofágica es de 24 horas. Está indicado en los casos de ERGE refractaria con el objetivo de identificar el papel del reflujo no ácido en los síntomas persistentes que no responden a IBP. Entonces, acá hay un dato importante. Tenemos la pH-metría, pero ¿qué pasa si no detecta el flujo ácido? Entonces tenemos que hacer pH-metría con impedancia para justamente verificar el papel del reflujo no ácido que llega hasta el esófago y ocasiona lesiones. Y esto se divide en dos, en pacientes que toman IBPs o con tratamiento de IBPs y pacientes que no toman IBPs. Los que toman IBPs tienen una pechimetría con impedancia, con síntomas típicos, endoscopía positiva o con hernia tal. Y normalmente el otro grupo, que son los que no toman IBP, son con manifestaciones estresofágicas, una endoscopía negativa y son candidatos a cirugía antirreflujo. Bueno, y esto de acá en pacientes con una esofagitis erosiva que no está demostrada una pechimetría normal, pero tenemos pH-metría con impedancia, nos da una sensibilidad del 77 al 100% y una especificidad de 85 al 100%. La manometría esofágica, rutinariamente una evaluación preoperatoria de los pacientes candidatos a cirugía, obviamente, para descartar alguna alteración grave de la motilidad esofágica. Hay que entender que ni la disminución de la presión del esfínter esofágico ni la anormalidad en la motilidad es suficiente para un diagnóstico de ERG. Hay que tener todo un esquema de diagnóstico. Como justamente esto me da el estudio, una revista de gastroenterología, lo he sacado de ahí, que es básicamente cómo manejar un paciente que viene a consultorio. Tenemos un paciente con síntomas típicos, un paciente con síntomas atípicos. Si tiene síntomas atípicos, endoscopia. Si tiene síntomas típicos y asociado a ellos signos de alarma, si los presenta, endoscopía. Si no los presenta signos de alarma, simplemente se da un tratamiento empírico con IBPs. Si responde, continuar con el tratamiento. Y ahí queda el tratamiento del paciente. Ahora, en la endoscopía tenemos evidencia del reflujo y no evidencia del reflujo. Si tenemos evidencia del reflujo, pero responde a un tratamiento con IBPs, queda con el tratamiento. Si no responde con el tratamiento IBP, si hay evidencia de reflujo endoscópico, se tiene que hacer una pechimetría con impedancia y esto de acá nos deriva en 3 cuadritos. No reflujo, no se evidencia aún así el reflujo, se tiene que optar por otro equipamiento diagnóstico o otra forma de diagnosticar una ERGE relacionado a no evidencia con pechimetría. Y tenemos el otro que es una evidencia de reflujo. Se hace una escala de terapia para el GER, que es un tratamiento ya netamente gastroenterológico, que es básicamente medicamentoso. En el otro grupo básicamente es lo mismo, que no se evidencia el reflujo, pero tampoco pero se da un tratamiento con IBPs. Si a pesar de que no se evidencia, se da tratamiento de IBPs y no hay evidencia, queda con el tratamiento de IBPs, no se agrega nada. Y igual sucede, si no hay una evidencia y no funciona con el tratamiento de IBPs, se hace pechimetría o una monitorización con manometría. Y igual, si a pesar de todo eso el tratamiento es correcto, simplemente queda con el tratamiento de IBPs y si no es así, hay que determinar otros exámenes adicionales para poder determinar cuál es la causa o que está ocasionando esta sensación de síntomas. Ahora, muchas patologías también se confunden con ERGE. Por ejemplo, la calasia, el síndrome de rumiador, infecciones esofágicas. Esas son sus manifestaciones. Lo puse simplemente como ejemplo para entender que no todos los síntomas como disfagia, como pirosis, están relacionados netamente al ERGE. Pero existen otras patologías que con su adecuada manifestación y evolución y asociado a los exámenes diagnósticos se pueden diferenciar. El tratamiento. Tenemos medidas generales como bajar de peso, elevar la cabecera, comida frecuente y poco copiosa, cena de 3 horas, dormir en decúbito dorsal supino y no ingerir muchos líquidos. Estos medicamentos que ven al costado, en el lado derecho, es anticolinérgicos, tefilina, son medicamentos que se deben evitar para disminuir los síntomas o disminuir el agravamiento del ERGE.
Medicamentos farmacológicos, bueno, ya conocemos todos cuál es el tratamiento, antiácidos, alginatos, antagonistas de receptores H2, procinéticos, inhibidores de bomba y inhibidores de reflujo transitorio. Existen tratamientos endoscópicos manejados por los gastroenterólogos, como la ablación con radiofrecuencia estreta, la fundoaplicatura endoluminal exofis y la dilatación endoscópica en ERGE avanzada que producen esofagitis. El estreta es básicamente radiofrecuencia, ingresa un endoscopio hacia la altura del esfínter esofágico y lo que hace es girar de forma circunferencial, brindando en diversos puntos de ese nivel radiofrecuencia. Eso hace que las células se engrosen o en todo caso todo el esfínter esofágico aumente de tamaño, disminuyendo así el pase del contenido hacia el esófago. El exofis es un tratamiento endoscópico también, pero ese de acá es como formar una válvula, ingresa con un endoscopio y con grapas internas se forma una especie de válvula, o como así disminuyendo así el tamaño del esfínter esofágico y aumentando la presión a ese nivel. Y bueno, la dilatación endoscópica, que es lo que ya todos conocemos, que se ingresa con endoscopía con un balón y se dilata el esfínter esofágico. Ese tratamiento es básicamente para una alergia severa que causa esofagitis y bueno, hay que disminuir la presión del esfínter esofágico. Bueno, como le decía, lo que más nos importa a nosotros es el tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son las recomendaciones preoperatorias para este tipo de pacientes? Manometría. Existe una fuerte recomendación y bajo nivel de evidencia. O sea que la concesión de expertos recomienda una manometría, pero no hay una evidencia fuerte argumentada. Ya, la pHimetría más impedancia está en enfermedad de reflujo no erosiva y o cuando se cuestiona el ERGE. Tiene una fuerte recomendación, pero también un bajo nivel de evidencia. El esofagograma, que es una fuerte recomendación y bajo nivel de evidencia, todo paciente ingreso preoperatorio debería tener un esofagograma para ver si tiene alguna alteración de la anatomía normal del esófago y o determinar el plan quirúrgico que se pueda dar, ¿no? Una endoscopía digestiva alta, ángeles tipo B, estenosis y o esófago de Barrett igual a mayor o mayor a 3 centímetros de longitud. Tiene una recomendación fuerte y un moderado nivel de evidencia. Indicaciones de tratamiento quirúrgico, bueno, tratamiento a largo plazo, aquellos pacientes con una disminución de calidad de vida, síntomas persistentes y o progresión de enfermedad. Pacientes con buena respuesta a IVPs, pero con tratamiento dependiente. Y obviamente este ítem, el tercero, es el mejor paciente que puede ir a tratamiento quirúrgico. Y bueno, obviamente es el paciente, si el paciente lo desea, ¿no? Una enfermedad de reflujo no erosiva, porque mejora la calidad de vida. Síntomas estresofágicos con correlación positiva de síntomas y buena respuesta a IVPs, también mejora la calidad de vida. Mencioné hace unos instantes sobre la hernia hiatal. Una hernia hiatal de más de 5 centímetros debe ir con tratamiento quirúrgico. Neumonías recurrentes, aspirativas, ocasionadas y evidenciadas que la causa es justamente el ERGE. Y ofagitis severa con incompetencia de la enfermedad, con la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Todas estas indicaciones son sacados de esos artículos en un consenso, ya los tres los he colocado para quien desea seguirlos. ¿Por qué pongo los porcentajes? Porque, por ejemplo, el primero, hay que determinar si el tratamiento quirúrgico me va a ayudar a disminuir los síntomas. O, en todo caso, si los síntomas están relacionados al ERGE. Por ejemplo, yo tengo dolor retroesternal, que me dice el primer estudio. Sin pacientes que están demostrados que el dolor retroesternal está relacionado al ERGE, mejora la sintomatología de un 96%. Si no está demostrado que está relacionado al ERGE, el porcentaje disminuye hasta un 65%. Lo mismo ocurre con los síntomas respiratorios. Si se demuestra que estos síntomas están relacionados al ERGE, la mejoría la mejoría está en un 83%. Si no está demostrado, llega a un 57%.
y el reflujo de un 80 baja a 50%. Por eso es importante realizar los estudios y evidenciar que los síntomas que presenta el paciente están relacionados a alergia. Una fundoplicatura, o entramos a los manejos quirúrgicos. Fundoplicaduras total, el Nissen flopping. Lo que yo puedo encontrar es que a lo largo de la historia han habido varios tipos de Nissen, inclusive cambian de nombre. El Nissen normal, el Nissen Rossetti, y el último que la mayoría maneja es el Nissen floppy. Básicamente la técnica quirúrgica, esos son datos bastante generales, que es una posición del paciente en litotomía Fowler, con un neumoperitoneo de 14, la colocación de trócares, que oscila entre 5 y 6 trócares. Dentro del acto quirúrgico hay una disección de hiato, la liberación del fondo gástrico, el descenso de la unión esófago-gástrica, el cierre de los pilares y la fundoplicatura. Generalidades. Yo logré conseguir varios videos, sobre todo, por ejemplo, podemos ver acá. Es un paciente que ingresa para una hernia fundoplicatura tipo Nissen flopping, creo que mucho volumen. Ya, se identifica una hernia hiatal, no es tan grande la hernia hiatal, perdón, se fue. Ya, ahí está. Entonces, la inserción de trócares, hay que separar el separador hepático que ingresa a esta zona para poder tener un mejor campo de visión. Tenemos que traccionar la unión esófago-gástrica y iniciamos con la sección de la par flácida. Luego tenemos una exposición del ligamento gastrohepático y con ello tenemos la disección del pilar derecho, que para nosotros es ya iniciar, o es importante, porque comienza ahí la formación del hiato. Se identifica, pongo una pausa acá, porque acá hay un nervio importante que debemos identificar que está por encima. Normalmente, según la anatomía que presenta, es la identificación de la rama hepática del nervio vago, y hay que tener cuidado con lesionar ese nervio, porque si no tendremos problemas con la peristalsis vesicular, y podría ocasionar problemas relacionados a la vesícula. Bueno, se comienza a diseccionar el pilar derecho y ingresa a la zona retroesofágica, como vamos a comenzar a ver. Ese es el ligamento frenoesofágico, que también se hace su separación. Se llega a identificar el pilar izquierdo, obviamente sacando primero el ligamento frénico gástrico, y se va a formar una ventana, que ahora va a aparecer. Pilar izquierdo, y se comienza a hacer una disección cefálica circunferencial al esófago, dejándolo libre. Se hace una disección del hiato y el esófago circunferencial, como les acabo de mencionar. Esa es la ventana retroesofágica. Este lacito que ustedes ven acá es ahí donde está pasando el nervio, rama hepática del nervio vago. Es lo que debemos tener cuidado. Y se comienza a hacer una disección Roma o con ligashur o armónico, dependiendo de lo que tenga el centro, ¿no? Donde estemos trabajando. Bueno, una vez hecho la apertura o la sección adecuada del esófago, algunos cirujanos usan Penrose, otros lo que usan las gasas, como estamos viendo acá, para poder, pasan por detrás del esófago, detrás del esófago para jalarlo y así bajar la unión gastroesofágica y tener un mejor campo de visión. Y obviamente, como acá menciona, hacen el alargamiento del esófago y comienzan a liberar un poco más.
Eso lo hacen con el fin de aumentar el esófago intraabdominal. Normalmente aumenta entre 2 a 3 centímetros. Esa es una ventana importante porque acá tenemos justamente el pilar derecho, el pilar izquierdo y se forma, que en un momento se va a explicar para qué funciona eso de ahí. Acá. Siguen con la disección. Ah, ya. Existe el nervio vago izquierdo que pasa por encima del esófago, se tiene que cuidar bastante. Hay un nervio que también pasa por detrás del esófago, que es retroesofágico, obviamente, pero es bien pegado. Ahora, lo que menciona la anatomía, lo que puede encontrar es que existe variaciones, que muchas veces pasa por el lado lateral derecho, entonces también hay que tener bastante cuidado. Pero normalmente es por encima del esófago en cara anterior y por detrás del esófago en cara, obviamente en cara posterior. Ya, una vez liberado el esófago y teniendo el hiato con los pilares bien identificados y teniendo un aumento del esófago de 2 o 3 centímetros, se comienza a ver lo que es la sección de los vasos cortos. Ahora, acá existe la diferencia. Se le dice Nissen flapping porque hay una sección de vasos cortos. Ya en Estados Unidos hay un estudio que presentó más adelante que siempre a todos los pacientes que entran con fundoplicatora Nissen se hace sección, pero existen estudios que no está demostrado, o sea, que no está demostrado que al no seccionar los vasos cortos existe una mejoría, o sea, que no hay hay una controversia, pero normalmente, al menos en Estados Unidos, existe la sección de vasos cortos siempre en todo paciente. Y eso va a depender mucho del cirujano y la técnica que use. Esta sección se hace pegado al borde, al fundus gástrico, ya que tenemos que evitar una de las complicaciones que es la perforación de vaso. Ujú. Una vez hecho la sección de esos vasos y teniendo el fundo gástrico móvil, hay que evitar lo que es la torsión del fundus. Y esto se evidencia o se evita justamente al pasar el fondo gástrico por retroesofágico. Pero antes de ello se tiene que cerrar los pilares. Los pilares. Los pilares, perdón, los pilares se cierran con sutura no absorbible. Son puntos separados, no muy fijos, y bueno, tienen que tener, perdón, no muy justos, pero tienen que tener buena carne, como se dice, ¿no? Suficiente tejido para que pueda fijarse bien. Vemos el primer punto, se colocan tres en este video, si no me equivoco. Ese es el tercer punto que se coloca. Uh-huh. En este paciente le hacen un pasaje de sonda, ¿ya? Y normalmente no he encontrado ninguna evidencia que en todos los pacientes necesiten el pasaje de sonda, así que al menos en este paciente sí le llegan a colocar. Y bueno, como han visto, acaban de pasar el fundo gástrico a través retroesofágico y hacen esta maniobra, que es el maniobra del volador o del embolador, que es o maniobra del lustrazapato, que también le dicen. Es importante para poder determinar que el estómago esté libre, que no esté, o sea, que hay una buena pasaje sin ninguna complicación, que no esté enlosado. Y acá se procede a colocar los puntos, ¿no? Fundos, que también son 3 puntos. Ya.
Para remarcar, si hablamos de Nissen sola, los puntos son gástrico-gástrico, los tres. Si hablamos de Risen-Rossetti, los puntos, hay un punto, sobre todo el punto del medio o el punto inferior, se fija a la cara anterior del esófago. Acá sí vemos que lo llegan a fijar, al menos en esta cirugía. Ese es el punto que le estaba diciendo, que es el punto que se va hacia el esófago. Bueno, colocan los puntos. Uh-huh, y hacen el corte. Ese es el pasaje de sonda, como les mencioné, que en este paciente ocasionalmente lo han colocado. Hacen una verificación, retiran el Rempen-Rose o en todo caso lo que lleva la gasa y hacen una verificación. No es necesario que esté tan suelto, pero tampoco lo quieren tan justo. Tiene que ser digamos que un término medio. Y bueno, obviamente lo que hacen es la revisión de hemostasia para verificar que no haya ningún tipo de sangrado, ¿no? Y bueno, el cierre de orificio de 10 milímetros. Ya bueno, eso es lo que le mencionaba de los vasos cortos. Hay 5 estudios prospectivos, que en realidad en pacientes que no se seccionan los vasos o en pacientes que sí se seccionan los vasos, los resultados son similares. Y como les dije, en Estados Unidos se realiza de forma permanente. Son los estudios en los cuales se dan los mismos resultados. Ahora, ¿por qué hacer una fundoplicatura de 360 grados? Ya que estamos hablando de una fundoplicatura Nissen flopping. Controla el reflujo gastroesofágico de más del 90%. Hay una mortalidad baja. Hay una estancia hospitalaria corta. La estancia hospitalaria oscila entre 2 a 3 días. Hay un aumento de presión en reposo del esfínter esofágico inferior. Hay un aumento de longitud del esófago intraabdominal. Recuerde que al momento de la liberación hay 2 a 3 centímetros que va hacia la parte de la intraabdominal. Disminuye los reflujos transitorios del esfínter esofágico y hay una mejor calidad de peristalsis. Esos son los motivos por los cuales uno recomienda hacer una fundoplicatoria de 360 grados, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, las complicaciones de intraoperatoria de la fundoplicatura son perforación de esófago, de esófago o estómago, es acá, disculpen, hay un error de digitación, recién me encuentro. Lesión de vaso, una migración hacia el tórax, deslizamiento de la fundoplicatura, la hemorragia digestiva propia, obviamente, estamos colocando puntos, la necrosis de la curvatura menor y las reoperaciones. Conversiones. Normalmente las conversiones en centros no especializados oscilan del 0 a 24%, y la media de centros especializados son de 0 a 4%. Las causas de las conversiones, en este estudio se hizo un estudio de 707 pacientes y el total de conversiones, si mal no recuerdo, fueron de 42. Entonces, la causa principal son dificultades de disección, de exceso de grasa en pacientes con obesidad, las hemorragias, las hernias de hiato gigantes no reductibles, las adherencias secundarias a cirugías previas, las perforaciones gástricas, complicaciones anestésicas, perforación de esófago, esofagitis, hepatomegalia y una imposibilidad de sutura de pilares.
¿Cuáles las reintervenciones con respecto a ellas? Bueno, ese es un estudio donde 1.500 pacientes operados, el 37, de 1.500 pacientes, 1.550 pacientes operados, 37, o sea, el 2.3% fueron reintervenidos. Y las causas más frecuentes de reintervención fueron la recurrencia de los síntomas y la aparición de disfagia. En este estudio que encontré, bueno, es básicamente la causa del fracaso, hablan de una herniación de fundoplicatura, una disrupción de la fundoplicatura, una fundoplicatura oclura muy estrecha, el deslizamiento de la misma fundoplicatura, una fundoplicatura muy laxa, error de técnica, se presentó un caso, y bueno, no precisa o no se documenta, fueron 2 casos. Y bueno, las técnicas realizadas, ahí se evidencia que la más usada fue la técnica ENISE. Funduplicatura parcial o Tupet-Garner, como algunos lo llaman también, dependiendo de la bibliografía. ¿En qué pacientes indica este tipo de funduplicatura parcial? Es cuando existe una alteración de motilidad de esófago, cuando los reflujos de transitorios del esfínter esofágico inferior no son detectados en manometría, pero queda en evidencia clínica, o cuando no hay una manometría disponible. Mira, el video, doctores, en realidad es básicamente el manejo, el tratamiento, bueno, la técnica quirúrgica es la misma. Lo único que cambia es que el fundus gástrico no hace un giro de 360 grados, sino es de 270. Entonces, quiere decir, vamos a adelantar un poco, entonces le damos play. Y como les decía, para no andar en lo mismo, lo adelantamos un poco. Ahí están cerrando los pilares, los puntos. Ya, ahí es donde están pasando el fundus gástrico retroesofágico. Entonces, acá lo importante es que la cara anterior del esófago queda expuesta, queda libre. No hay una sección del 360 grados. Entonces, ¿dónde fijamos los puntos? Cara lateral derecha, con el pase, el fundus que se pasó, se fijan con 3 puntos. Algunos fijan un punto en el término medio con los puntos que se han formado o que se han dado al cerrar el hiato, perdón, al cerrar los pilares, ¿ya? Y la cara de la lateral izquierda se fija justamente hacia el esófago. Esos son los puntos que yo les estoy mencionando. El fondo gástrico hacia la cara izquierda y los 3 puntos. Y esos son los otros 3 puntos que se colocan. Entonces lo que queda básicamente es una formación. Bueno, la cara, como les mencioné, la cara anterior del esófago queda libre. Esto disminuye la presión intraesofágica y sobre todo hay ciertos pacientes que en realidad voy a presentar más adelante estudios que hay una comparación entre Tupet y Nissen para evidenciar qué tipo de cirugía vamos a elegir para un determinado paciente. ¿Ya? Entonces, seguimos. Otro tipo de funduplicatura parcial es la funduplicatura de Dor. Esta funduplicatura es, digamos que, dirigida a pacientes que sufren acalasia y que han sido pretratados con una miotomía de Heller, ¿ya? ¿Cuál es el fin o en todo caso qué es lo que se hace en este tipo de funduplicatura? Básicamente es lo mismo que se ha hecho de una Nissen. La diferencia es que es una funduplicatura anterior de 180 grados. Perdí. Ya, entonces acá es el cierre de los pilares. Es como le dije, básicamente lo mismo. Están los cierres de los pilares. Sigue. Ya, acá es lo que comienza la funduplicatura. El fundus gástrico se fija en la cara anterior del esófago. Y algunos cirujanos, no hay mucha diferencia, también lo recomiendan, que se fija uno de los puntos hacia los puntos donde se hizo el cierre de los pilares.
Entonces lo que queda es un fundus gástrico por encima del esófago y esto, como les dije, va encima de la miotomía de Heller que se ha hecho previamente en un paciente con acalasia, que es la indicación quirúrgica que presenta, ¿no? El resto de manejo es lo mismo que ya se habló antes. Entonces, ¿cuáles son las diferencias o qué elegir, no? Parcial versus total. Estudios demuestran que no hay diferencias de morbilidad perioperatoria. Las diferencias en tiempo operatorio, obviamente una de DOR es más rápida, la de TOP también más rápida y la total es un poco más de demora. Oscilan básicamente una hora o una hora y media más. Una fundoplicatura total, hay más disfagia, hay más flutulencias y hay una mayor tasa de reoperaciones. Y la evidencia sugiere que los resultados en pacientes con dismotilidad esofágica no se afectan por el tipo de fundoplicatura. Tupet versus Nissen. Tupet produce menos disfagia, no diferencias en pirosis, no diferencias en demás parámetros evaluados, y existen resultados similares en una evidencia nivel 1 a 5 años postquirúrgico. Y los estudios sugieren un menor control de reflujo con Tupet con un grado de evidencia nivel 3. El metaanálisis donde saqué los datos son 2 que están ahí, obviamente para que quien desea consultarlos. ¿Qué pasa si un paciente es obeso y tiene ERGE? Lo recomendado en este caso, ahí está. Lo recomendado en este caso es un bypass gástrico en IDE-Roots laparoscópico, que es el tratamiento más efectivo y que ofrece más ventajas. Esto es una conclusión de una serie de estudios. Yo tomé pero existen varios, que es una paciente con un IMC de más de 30, que obviamente tiene una endoscopia previa donde hay una alteración a nivel esofágico. ¿Y qué pasaría si acude a consultorio un paciente que ya ha tenido una fundoplicatura, por ejemplo, una fundoplicatura tipo Nissen, pero que desea realizarse un bypass o desea realizarse una cirugía bariátrica? Bueno, es técnicamente compleja y aumenta la morbi-mortalidad. Y obviamente pacientes seleccionados con fundoplicatura normoposicionada, funcionante, y si además no tiene gastrolisis previa, es posible confeccionar el reservorio gástrico, perdón, respetando la valva antirreflujo del Nissen y obviamente permitiendo no solo el control del ERGE, sino también la pérdida del exceso de peso. Otras técnicas quirúrgicas que también lo he encontrado en bibliografía es la toracoscopía de Belsey, que básicamente es ingresar es una cirugía realizada por cirujano de tórax, ingresan mediante toracoscopía, identifican una vez separado el pulmón, identifican el esófago, el hiato y básicamente se trabaja ahí. No entré en mucho detalle porque no hay mucha bibliografía relacionada a Belsey, solamente lo mencionan como dato histórico. Gastropexia de Hill, que es simplemente el estómago, el fundus gástrico, adherirlo al pilar derecho. O en todo caso, por ejemplo, he visto una biografía donde hay una paciente con una manga gástrica y también presenta reflujo, lo que hacen es unir la zona de las grapas laterales izquierdas hacia el pilar derecho. Y una gastroplastía de Collins o esófagoplastía de Collins, también algunos se lo llaman, que está indicado en pacientes con esófago corto. Es por eso la importancia de una esofagograma para poder identificar qué tipo, qué la técnica quirúrgica que nos puede ayudar. En este caso, la sección se hace con grapas. Y como les dije, y se hace un neoesófago con grapas lineales y se hace una fundoplicatura de Nissen, obviamente en 360 grados normal. Y bueno, básicamente eso sería todo lo que pude encontrar con respecto a ERGE. No sé si tendrán preguntas relacionadas al tema.